Buenas tardes a todos. Después de un buen tiempo que arrancamos de vuelta con el canal, para no perder las viejas malas costumbres. En este caso tenemos el gusto de estar con una persona a la que vengo siguiendo hace un buen rato. Y vaya que controversial en muchas cosas. Y en muchas cosas, digamos, controversial, pero que son totalmente normales. Lo que pasa que vivimos en una época de locura global, donde a veces algunas cosas que son totalmente razonables parecen ser controversiales y escandalosas. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, John, y un saludo a toda tu audiencia. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto también y como te decía, bueno, hace un rato que te vengo siguiendo. Obviamente me doy cuenta de que vos haces un periodismo un poco, tal vez un poco distinto al convencional. La mayoría de las personas hace un periodismo que abarca, por lo general, los límites de su ciudad, provincia o país. Lo tuyo se extiende un poco más. Contame cómo arrancaste vos y si siempre fue tu enfoque o encontraste luego la necesidad de abarcar un poco más que Argentina cuando haces tu investigación periodística. Siempre tuve una noción global, o sea, digamos que soy un hijo del mundo globalizado, cuando la globalización podía considerarse bastante positiva antes de que se convierta en un globalismo estatista y regulatorio, que lo que hizo fue imponer limitaciones de la libertad en todas partes. Por lo tanto, me interesaba entender lo que sucedía en mi país, en la Argentina, pero con un contexto más amplio. Yo nací en el 94, me interesé desde muy temprano en la política, aprendí a leer a los 4 años concretamente porque mi abuela era una gran docente y se lo pedí, y desde esa edad me interesé en temas históricos, era un bicho raro, completamente apasionado con la historia antigua. Y bueno, después ya recuerdo discutir fuertemente con mi papá, que iba a votar resignadamente a Kirchner, después hizo kirchnerista, incluso siendo un hombre que era de derecha, en el 2003, así que imagínate, yo tenía 9 años. De ahí a la escuela, en la escuela católica privada, pero al mismo tiempo bastante progre, ya había un choque permanente con las maestras, o sea, pese a ser el mejor alumno, me chocaba terriblemente, digamos, la bajada de línea de la historia que te querían contar, ya por ejemplo que los guerrilleros comunistas de los 70s eran héroes y eran jóvenes idealistas y eran una manga de asesinos igual que los militares, o sea, literalmente eran la misma clase de personas, algunos de los cuales, fíjate qué ironía, ahora están en el bando supuestamente republicano, como Patricia Bullrich. Yo no sé si sabías que Patricia Bullrich fue terrorista oficial, no fue simpatizante, fue oficial, fue un mando intermedio de esa organización. Su hermana fue la esposa. Lo del fue lo ponemos entre comillas igual. Bueno, ya no existe Montonero. Bueno, sigue sí, existiendo, tenés razón. siguen existiendo sus inmorales integrantes, pero ella, bajo el alias de Carolina Serrano, participó en atentados donde murieron muchos civiles. Su hermana era la pareja de del comandante militar Roberto Galimberti, comandante militar de la guerrilla. Bueno, cerrando este paréntesis, en esa época del primer kirchnerismo nos bombardeaban con eso y yo decía, esto no es así, esto no es así. Un día incluso una maestra me dijo, ¿y si sabes tanto, por qué no pasás a dar la clase? Y yo la miré y dije, bueno, me paré del banco, borré todo lo que había en el pizarrón y empecé a hablarles a los chicos de lo que yo sabía de esa época. Obviamente no fue muy armónica mi vida en la escuela con ese tipo de rebeldía, que es una rebeldía que les molesta mucho más que la de los bobos que prenden fuego una cortina o que le pegan a los compañeros, les molesta mucho más que cuestione su autoridad. Bueno, problemas en la escuela, problemas en la casa, yo me independicé a los 16 años, con apoyo de mi abuela, por supuesto, y con bastante escaparme y hacerle unas cuantas preocupaciones a mi pobre padre, que en paz descanse. Y entonces me pregunté, ¿yo de qué puedo vivir? Lo único que sé es escribir, leer y hablar. Bueno, voy a ser periodista. O sea, literalmente ese fue mi inicio en la carrera. No estaba muy entusiasmado al principio, pero tenía que ganarme la vida. Y había una posibilidad de trabajo en el diario español Libertad Digital, que buscaba un corresponsal freelance por una paga mínima, que te iban a ir pagando por artículos. Entonces realmente era una oferta bastante magra, para alguien que no tenía ninguna experiencia era perfecta. Entonces entré como corresponsal de Libertad Digital. Al mismo tiempo me vinculé con el primer intento de partido libertario en la Argentina,
el Partido Liberal Libertario, de que es el origen de todo lo que hay ahora y de lo que, bueno, todo el mundo sabe, soy bastante crítico por conocerlo desde adentro. Y bueno, luego ya a los 18 fui el columnista más joven de Infobae, que es un diario, el diario digital nativo más leído de Latinoamérica. Y bueno, después tuve problemas de censura en Infobae, me fui a La Voz del Interior, que es un diario importante del interior de Argentina. También tuve problemas ahí por el feminismo, entonces empecé a salir en cadenas internacionales de distintos enfoques, siempre defendiendo una postura liberal de los asuntos que me consultaban, que eran generalmente de Medio Oriente, las guerras, etcétera. Y estuve en lugares tan distintos como NTN 24, que es un canal, llamémosle conservador colombiano, y Telesur, que es un canal de izquierda venezolano, y de todas partes siempre los mismos problemas. Un día de uno de esos canales, lo cual está para quien lo quiera ver, me censuran en el aire, en directo. No sé si viste ese programa que es, no lo vi. Estoy criticando a la izquierda española, y en ese canal, Hispan TV, tenía programa el ya vicepresidente de España, Pablo Iglesias. Bueno, entonces yo estoy hablando de Julian Assange, lo puedes buscar, Nicolás Moraz, es censurado en televisión en vivo, estoy hablando de Julian Assange, estoy pegándole palos a la hipocresía de la izquierda y de repente me cortan. Yo no me doy cuenta, porque yo estoy hablando por Skype, estoy ahí, claro. Acababa de nadar, me llamaron por Skype, yo estaba hablando y el conductor dice, Nicolás, te están cortando, Nicolás, no quieren que hables. Todo al aire, lo cual fue completamente pintoresco. La Open Society no pertenece a los Rothschild, sino a George Soros, quien Julian Assange demostró que financia a los genocidas imperialistas que se disfrazan de progresistas como Hillary Clinton o los socialistas españoles, socios de la monarquía absolutista saudí. Julian Assange ha perjudicado en numerosas ocasiones al servicio de inteligencia israelí, ni más ni menos, lejos de haberse capacitado con él, y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Por favor, repítelo porque te cortaron. Pues se nos fue o no quisieron que acabara de hablar. Un saludo para el pobre conductor, que es un hombre intachable, sí. Roberto de la Madrid, por cierto, Premio Internacional de Periodismo. Lo conozco, sí. Después se terminó yendo del canal y bueno, resulta que llamó Pablo Iglesias y dijo, saquen a ese, y los productores me cortaron en vivo, o sea, en la cara del conductor y sin preguntarle, me cortaron la participación. Ahí fue cuando me acordé de lo que me había dicho un productor amigo mío, de abrirme un canal de YouTube, y dije, bueno, tengo que tomármelo en serio. O sea, ya no hay otra opción. Este es el único futuro para poder ejercer mi trabajo como yo lo hago, que es con una nítida impronta de defensa de la libertad y sin ninguna contemplación por ningún político. Está perfecto. Sí, además, bueno, es como decís, ¿no? Uno cuando... No sé, yo no me autodenomino liberal o libertario, lo que sea, no me suelo poner un nombre en específico, pero comparto con vos ese desdén por el orden establecido, algo que muchas veces me causó problemas, o simplemente que la gente te mire como un bicho raro porque no entiende, es decir, ¿cómo puede ser que vos no quieras participar de esto que representa tal o cual cosa, o que no quieras llevarte bien con todo el mundo? Una de las cosas que hoy en día está muy de moda, la tibieza, ¿no? La idea de que cada uno tiene que buscar el terreno medio en el que deja a todos contentos, ¿no? Y todos vivimos en una armonía, y te dicen, no polarices. O sea, primero te llevaron todo para la izquierda como si fuera en una luz, toda la porquería va volando para la izquierda, y ahora que ya está ahí te dicen no polarices cuando vos querés llevarlo a un lugar distinto a lo que te están diciendo, y pasa en todos lados. Yo también... Yo soy muy crítico también del Partido Libertario de Uruguay, que no sé si al día de hoy ya es partido o qué, pero yo estaba en el grupo de WhatsApp de ellos y me echaron por criticar a Bill Gates, que es un ejemplo de emprendedurismo y liberalismo, ya que sé. En fin, viste que así son las cosas de la vida. Nicolás... Es sorprendente igual, John, permitime una pequeña acotación. Dale, tranquilo. Que si vos te fijas, los libertarios estadounidenses, que es a los que copian y mal, los uruguayos, argentinos, etcétera, que lo poco que saben de liberalismo lo leyeron en Wikipedia o lo vieron en algún video, tienen muy claro quién es Bill Gates.
O sea, si vos te fijas qué es lo que dice gente con la que no comulgo en muchas cosas, pero Ron Paul, Lew Rockwell del Instituto Mises, el propio Keito, ¿cuál es la opinión que tienen de todos estos millonarios que hace años piden impuestos, regulaciones, se involucran con las medidas más estatistas? Es una opinión funesta. O sea, es bastante clara la línea de cualquier liberal, incluso moderado, frente a estas megacorporaciones. Sin embargo, aquí los ilusos que han surgido con este reverdecer de la derecha autodenominada liberal, proselitista, demagoga, simplista, etcétera, se compraron el cuento y no se dan cuenta de que terminan siendo funcionales a la izquierda y al progresismo. Vos fijate que les pegan diciendo, mira, llevan la bandera confederada. Claro, ¿cómo no les van a pegar? La bandera confederada representa lo contrario a lo que defendimos los libertarios. Incluso los libertarios de aquella época murieron contra la esclavitud. Y no significa que estuvieran a favor del norte, significa que estaban en contra de la esclavitud. No sé si me explico. Claro. O sea, hay muchas razones que le terminan dando estos personajes a la izquierda para seguir consolidando su relato hegemónico y, por supuesto, completamente hipócrita. Y respecto a lo que decía, es una muy pequeña frase, una postilla de un gran autor que hay que revisar, que no es de nuestras ideas, pero que realmente vale la pena. Se llamaba Iván Ilich. Y él dijo, le hemos confiado nuestras vidas a las instituciones y ahora somos sus prisioneros. Y él escribió muy especialmente sobre el sistema de salud, y cómo los médicos se convirtieron en los nuevos sacerdotes de la modernidad. O sea, pasamos de entregarle nuestro espíritu, lo cual ya era algo completamente peligroso y lo cual generó el oscurantismo, donde hay un consenso. Bueno, pasamos de entregarle nuestro espíritu al sacerdote que representa o pregona la religión del Estado, a pasar a entregarle nuestro cuerpo, ni más ni menos, a los médicos que están cumpliendo una función muy similar. Y otro texto importante de Illich, este era Némesis Médica, la expropiación de la salud, que le recomiendo a todo el mundo. Otro texto de Illich es sobre la educación, se llama La sociedad desescolarizada, es muy cortito, creo que tiene menos de 90 páginas, gran ensayo, y él ahí te cuenta más o menos cómo se fue absorbiendo ese deber de educar a los más jóvenes por parte del gobierno cuando era algo que ninguna sociedad consideraba sensato. No fue algo espontáneo, no lo pidió nadie, no se votó democráticamente, simplemente fue sucediendo porque la propia necesidad del Estado de expandirse y de cometer más tropelías y más injusticias para perpetuar su poder necesita indispensablemente de apropiarse de la mente de los ciudadanos cuando es más influenciable. Y ahora lo que estamos viendo con el progresismo es que es más su obsesión por cambiarte la forma de ver la vida, muy especialmente a los más chicos y a los jóvenes, que por mandarte a morir una guerra. Y puede ser igual de nefasto o aún peor que lo logren. Claro, porque es como una planta, vos desde cuando está chiquita es que la podés estaquear y le podés dar forma. Rescato de lo que vos decías al principio, un poco anterior, a mí justamente lo que menos me gusta de lo que se está viendo hoy en día en muchas personas respecto al liberalismo, lo que sea, es el simplismo. Te resuelvo todo en ¿es libre mercado o no es libre mercado? ¿O es propiedad privada o es estatal? Me parece que una de las cosas por las que me gusta mucho tu canal es porque vos aclarás de que estamos hablando, de que estamos a favor de que se ejerza la propiedad privada, la empresa, el mercado, todo lo que quieras, siempre y cuando se haga desde un punto de vista justo, moral o como quieras llamarle, de que se hagan las cosas bien, porque no basta solo con que por ser privado está perfecto, porque es su emprendimiento y porque digo, eso por un lado. Y segundo, respecto a lo que vos decís a la educación, sí, es algo que no hasta ahora de muy grande me empecé a dar cuenta de que, bueno, a nosotros en Uruguay toda la vida en la escuela rendimos culto a un reformista que se llamó José Pedro Varela, que estuvo estudiando en Francia y volvió y ayudó a que la escuela fuera laica, gratuita y obligatoria. Entonces, si bien a nosotros nos enseñaron que eso estaba bien, ¿no? Perfecto, la escuela es obligatoria, sí. Hay que ir a la escuela, hay que aprender, todo divino. Pero después te das cuenta y decís, bueno, pero si el objetivo del Estado fuera hacer adeptos, definitivamente el hecho de que sea obligatoria es indispensable, ¿no? Y entonces digo, uno
empieza a cambiar las nociones que tuvo toda la vida de las cosas que están bien y que están mal, cuando empezás justamente a ver cuáles pueden ser los intereses ocultos, cuando empezás a ver la conspiración. Esa palabra que hoy en día es una herejía, ¿no? Vos hacías una comparación del tema de cómo en otras épocas la religión gobernaba la mente de las personas. Hoy en día hemos cambiado a Dios por la ciencia, con 1.000.000 de comillas, y el Estado se ha transformado en el vocero de ese nuevo Dios. Entonces la gente no cree en Dios como creía antes, pero sí cree en la ciencia. Y la ciencia es algo que puede ser muy maquillable, dependiendo de quién es el que te la está diciendo y los intereses que pueda tener detrás. Algo que lo estamos viviendo hoy en día. Es un tema que hay que mencionar con muchas pinzas, porque justamente YouTube nos manda a volar si lo decimos. Pero vos fíjate que tenemos una ciencia que para algunas cosas sí y para otras cosas no. Y el Estado, ¿no? Como siempre digo, la izquierda se ha apoderado de la cultura hoy en día. Y por lo que en mi manera de explicarlo, para mí la izquierda es una religión, no es una corriente política, porque vos tenés un Dios que es el Estado, que es el que te bendice, tenés un profeta, un pastor, que es el político de turno, que es el intercesor entre Dios-Estado y el pueblo que requiere sus bendiciones. Y es por su gracia que nosotros vivimos. Sin el Estado no hay vida. El Estado es el que hace que la flor crezca, al punto de que se llega a ese fanatismo justamente religioso, totalmente apartado de lo racional. Y, a ver, yo soy una persona religiosa, soy cristiano. No soy católico, pero entiendo cómo aprovecharon el hecho de que vieron cómo la Iglesia Católica, cómo el Imperio Romano tomó al cristianismo y lo transformó en un Estado, ¿no? Hizo religión, Estado, todo junto, y dijeron, bueno, hagamos lo mismo, solo que promoviendo un ateísmo amante del Estado, con figuras prácticamente mitológicas, ¿no? Como tenemos, bueno, ustedes tienen a Perón, vaya figura mitológica, o sea, salió del Olimpo, o cerquita, en la casa de al lado. Con apóstoles, con distintas interpretaciones de su palabra, con toda esa estética y esa épica. Sí, exactamente, y con también una moralidad muy marcada de lo que está bien y lo que está mal, sobre todo en esta sociedad posmoderna donde parece que estuviéramos viviendo los sueños de Félix Guattari, ¿no? Donde las personas que están enfermas mentales nos dicen a nosotros cómo tenemos que vivir y ellos son los que tienen la razón. Primero, lo que señalás en mi canal es completamente cierto, de que yo estoy hablando constantemente mal de estos grandes empresarios, pero con razones. Y son razones dentro de una doctrina, porque mi canal se llama Los Liberales. Soy plenamente consciente de que me escucha mucha gente que no es liberal. Llamo a colaborar a gente de otras ideas cuando creo que tienen algo oportuno para decir, ya sea Miklos Lucas, ya sea Rubén Luengas para la izquierda, pero yo soy claramente liberal, no creo en el periodismo objetivo, nunca lo creí. Para mí el periodismo es un instrumento de lucha en la batalla por la libertad y soy felizmente extremista, porque ser extremista en la defensa de la libertad no es un vicio, y ser moderado en la vigilancia de que la justicia no es una virtud, como decía Karl Hess. Pero ¿qué pasa? Si vos revisás lo que pensamos los liberales, podés no estar de acuerdo y es completamente legítimo, pero revisás lo que pensamos, lo que sentó la doctrina liberal, incluyendo a sus mayores economistas, Richard Cobden, Bastiat, Yantes, Adam Smith, el propio Mises, que tiene Mises que tampoco es santo de mi devoción por otras cosas, pero tiene un capítulo entero dedicado a cómo la gran empresa es como el Estado. O sea, no solo crece al calor del Estado, sino que termina adoleciendo de los mismos problemas de cálculo económico que el Estado. Entonces vos ves lo que pensamos nosotros, e históricamente nuestra filosofía fue antipática para las grandes fortunas consolidadas, que generalmente siempre gozaron del privilegio del buen trato con el legislador o con el gobernante, pues indispensable para el orden social en el que vivimos. Ellos ganan poder económico a través de la violencia política, o sea, con aranceles que te impiden comprar productos más baratos de otras partes, con subsidios, o sea, dinero que directamente te sacan a vos, el Estado, y se lo da a la empresa para aparentar un precio más barato que en realidad es más caro porque lo estás pagando dos veces. Con patentes, que hay todo un debate en el liberalismo donde te diría que la mayoría de los autores más nítidamente liberales se oponen a las patentes. Yo estoy ahí,
O sea, yo también estoy ahí. Creo que vos podés impedirle a otro que te robe tu silla, pero no podés impedirle a otro que fabrique una silla parecida a la tuya, porque a vos nadie te cobró por aprender carpintería o matemática, o sea, los conocimientos que adquiriste gratuitamente, no podés apropiártelos. O sea, es un invento de la Revolución Francesa, por cierto, el de las patentes. Entonces, toda la postura que yo tengo crítica de estas corporaciones es porque te lo puedo respaldar dato por dato. O sea, existen porque hay Estado, entregan tus datos, en el caso de las tecnológicas, Sí, olvídate. violando el contrato sistemáticamente a los Un gobiernos hackeo, sin orden sí. judicial. Un hackeo. Que es lo que mostró Edward Snowden, las revelaciones del ex contratista de la CIA y la NSA, que hicieron temblar al mundo hace 8 años y ahora nos olvidamos de que existe. Y Assange está en una cárcel, Snowden exiliado, y nosotros seguimos, entregándonos gozosamente a esto y cada vez más dependientes de esto. Sí, sí, y yo somos lo digo todos también usuarios de preocupado. LifeLog y ni siquiera lo sabemos. Yo antes dependía del humor, no dependía, bueno, yo me iba a ir, nunca me encolumné a lo que pedían, pero mi libertad editorial dependía del humor, de los auspiciantes de Infobae, o de los gerentes, o del jefe de redacción, o del jefe de opinión de los distintos medios, y bueno, no funcionaba. Ahora dependemos directamente de una inteligencia artificial programada de tal forma que es completamente hostil a cualquier visión que no sea la del discurso progresista único, y en una plataforma donde al mismo tiempo que estás hablando y le está llegando a mucha gente, que es un milagro, la parte tecnológica, cómo la manejan, cómo la controlan y cómo la usan contra vos y para vigilarte, es nefasto. Yo estaría de acuerdo con que usen nuestros datos, o sea, sin mirar fulano de tal, que usen tus preferencias para darte publicidad. Está bien, es lógico. Por eso es gratis, comillas, no es gratis, Sí, vos sí, pagás obvio. con eso. Está perfecto, es indiscutible. Ahora, que se la des al gobierno y que no lo escribas en los términos y condiciones que todos firmamos, eso es un delito, y sobre ese delito está montado el imperio de Zuckerberg, el imperio de Bill Gates, el imperio de todos estos personajes, de Jeff Bezos, que con Amazon ha sido, en palabras del exdirector de la IRS, del fisco de Obama, ha sido el mayor contribuyente indirecto, dice, a fortalecer la recaudación en Estados Unidos. Dicen indirecto, ¿por qué? Porque los impuestos no los paga él. Exactamente, porque nos ha sumado ¿No le muchos subsidian, contribuyentes. no es que le subsidian como el 50% del sueldo a los empleados de Amazon, una cosa así? Totalmente. Bueno, no solo tienen subsidios en distintos estados. Trump mismo le facilitó construir la sede tax free. O sea, todo eso es porque, más allá del ida y vuelta retórico, es fundamental para el Estado norteamericano que exista Amazon o PayPal, que lo fundó Elon Musk, por cierto. ¿Por qué? Porque te cancelan la cuenta. A Wikileaks le cancelaron 20 veces la cuenta. A mí, que no soy nadie, literalmente no soy nadie, en comparación a Julian Assange, me cancelaron mi cuenta de PayPal también, porque según ellos le usaba con fines políticos, porque me hacían donaciones norteamericanos y no les gusta lo que yo digo, punto. Te aprietan un botón y te borran. Y a todos los demás, la gente normal, lo que hacen es cada centavo como Mercado Pago, como Ualá, que es de Sort of Found, acá la tarjeta de los pobres. O sea, cada cosa que haces, el Estado la sabe y los impuestos te los retiene automáticamente, o sea, te dan el guadañazo de manera impiadosa gracias a estos sujetos. Es obvio que son enemigos de la libertad. Pon en Google Bill Gates impuestos. Él quiere que haya más impuestos. Pero aparte digo, Y esto lo viene de mucho explica. antes, ¿no? Cuando Andrew Carnegie vende su imperio metalúrgico a Morgan por algo, no me acuerdo, en aquella época era 400 millones de dólares, no me acuerdo cómo era la historia. Él dice, bueno, ahora he llegado al punto, a la epifanía, al nirvana espiritual, en el que me doy cuenta de que no hay honor en morir rico. Voy a transformarme en filántropo. O sea, ahora que tengo el bolsillo lleno de guita, lo voy a manejar de tal forma que se va a transformar en un ente benéfico al cual no le podés andar cobrando muchos impuestos ni siguiendo mucho porque queda mal, ¿no? Entonces, bueno, el altruista de Andrew Carnegie inventa la filantropía. Bueno, si querés que hablemos de eso, la lógica, te cierro con lo que te iba a decir. Bastiat tiene un texto maravilloso, que yo los invito a leer porque Bastiat es una exquisitez, porque es un magnífico escritor, además de un magnífico economista. No hay ningún número en sus textos. O sea, es un pionero de la economía no matemática y del valor subjetivo. Los austríacos tendrían que reivindicarlo mucho más de lo que lo hacen. Es anterior a toda la escuela austríaca. Bastiat en su libro, en su texto Petición de los fabricantes de velas,
satiriza esto que ya existía en 1850, que es nosotros los fabricantes de velas, de lámparas, de lumbres y demás, solemnemente unidos en nuestra condición de empleadores del pueblo francés, de la industria nacional que mantiene alto el orgullo, bla, 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 le solicitamos a vosotros, nuestros amados representantes, que prohíban el sol, porque nos quita trabajo. Y ese es el razonamiento. ¿Por qué Elon Musk es multimillonario? Bueno, ¿ustedes creen que Tesla es una empresa de mercado? ¿Ustedes creen que Tesla es una empresa privada? O sea, Tesla literalmente financia a los lobbies y los grupos de presión que hay dentro de los congresos estatales y federales de Estados Unidos, y vaya uno a saber qué hacen en otros países, para sus restricciones y prohibiciones progresivas a los autos normales, que son los más baratos, que son los de la gente común. Porque el trasfondo de todo esto es que los autos eléctricos, los aviones de hidrógeno, son para multimillonarios. Claro. Y barren la competencia a tiros. O sea, esa gente es enemiga del mercado. Y a ver, esta historia de los millonarios financiando el comunismo es muy antigua. O sea, vos hablas de Carnegie, que fue un hombre muy rico de Estados Unidos, y un pionero de esto de la filantropía. Yo te digo, antes de Carnegie, el padre del socialismo moderno fue Robert Owen. Y Robert Owen era el hombre más rico de Inglaterra en 1820. Literalmente tenía una fábrica con 3.000 empleados en Glasgow, que en ese momento era una locura, era el mayor empleador del mundo. O sea, no había un centro privado de producción donde haya 3.000 empleados bajo el mismo techo. Bueno, lo tenía Owen. Hacía trabajar niños de 6 años y abuelos de más de 60. En esa misma época los liberales de Manchester estaban en contra de la explotación infantil. O sea, como para que se entere la gente, ¿no? Claro. O sea, el socialista tenía empleado de 6 años, los liberales estaban en contra de que los chicos de 6 años trabajen en esas condiciones. Otra cosa ya es si tenés 13 y tenés que mantener a tu familia y bla, bla, pero 6 años solo Owen. Y tenía un aparato, fíjate que es significativo, que ponía al lado de cada empleado y el capataz iba moviendo unas placas que permitían ver desde una oficina panóptica, o sea, una oficina donde estaba Owen, la gente no podía verlo a él, pero sí, él sí podía verlos a ellos. Tenía un aparato al lado de cada empleado de madera que había unas placas rojas, amarillas, azules que te mostraban su estado de ánimo, si había sido productivo, si estaba holgazán, si estaba deprimido, si estaba rebelde. O sea, un proyecto así de control social totalitario distópico. Trabajaban ahí 14 horas y Owen dijo, bueno, tal vez los empresarios sobramos. Llegó a esa conclusión cuando ya era un millonario consolidado y se hizo fervientemente socialista. Al mismo tiempo perdió la cordura, esto hay que decirlo porque es interesante también. O sea, él mismo escribe en sus diarios que ha logrado entablar comunicaciones a través de la bola de cristal con Platón y Alejandro Magno. Así piensan, ¿no? Era un Bill Gates del siglo XIX el hombre. Fíjate hasta qué punto puede tener poder un psicópata. Y se le ocurre que va a invertir su fortuna en lo que él llamaba el advenimiento del santo milenio laico. Porque para él había habido un milenio cristiano y ahora tenía que venir el milenio laico, que era el mismo espíritu del cristianismo en una serie de cuestiones, que luego comentamos si tenés ganas, pero sin Dios. Con Estado. Y dijo, voy a librar a la humanidad de los 3 males más grandes. La propiedad privada, creo que era la propiedad privada, algo más, como si me dijeras la sociedad de clases, y la esclavitud en forma de matrimonio. Todo un pionero el personaje, ¿eh? Matrimonio basado en la propiedad conyugal. Después Engels se basó en Owen para hacer toda su crítica de la familia, todo lo que signifique precisamente una serie de lealtades donde no puede entrar el Estado. En fin. Y él se lanzó a financiar la primera ciudad perfectamente y totalmente comunista de la Edad Moderna. Nueva Armonía. Se compró una ciudad a un pastor protestante, que era bastante comunista hoy de ya, pero que tenían otra ética del trabajo, eran gente seria, ¿viste? Otra cosa, le compró la ciudad se llamaba Armonía, en Estados Unidos, y
Owen dijo, a partir de acá va a ser todo como yo quiero, va a ser todo planeado de cero, va a ser todo con las mejores máquinas, 900 colonos voluntarios que vinieron de todas partes y no se le ocurrió preguntarles si conocían algún oficio, cuáles eran sus expectativas, si tenían referencias, recomendaciones, porque todo lo pueden, la voluntad todo lo puede, ¿no? Es algo muy, muy presente también hoy en la idea del planificador social. Con buenos deseos podemos vencer todo, ¿no? La adversidad. Es lo contrario a la lógica empresarial, que tiene que combatir la escasez y resolver problemas. El planificador social él no necesita resolver problemas. Él necesita multiplicar problemas que nunca se resuelvan, entonces tener siempre justificada ahí su existencia. Entonces él, con las mejores maquinarias, invierte una fortuna de verdad, o sea, pierde plata. No es que gana, pierde plata en el proyecto, monta su paraíso socialista. Por cierto, lo felicita el Congreso de Estados Unidos. O sea que ya en esa época no tenía ninguna animadversión por el socialismo. Porque mucho bla bla, pero en la práctica, o sea, hacemos negocios con quien sea. Owen, bienvenido y felicitado. Al cabo de 2 años, el reverendo que le vendió la ciudad, Rape, viene a cobrar. ¿Viste? Visita la ciudad para cobrar una cuota. Se pone a llorar, se desespera, no puede creer lo que ve. Esto es literalmente, o sea, esto es historia escrita, innegable. Esto está documentado en Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, tomo 2. La ciudad está destruida. Destruida. Y solo pasaron 2 años. Se han saqueado todos los faros de luz. Es un caos, mugre por todas partes. Ventanas rotas, pandillas, violencia. En una ciudad donde antes había sido una comunidad cristiana y lo último que podías esperar era que haya un robo, ¿viste? Un asesinato. O sea, de repente todos se odiaban, los que no se odiaban estaban desanimados, deprimidos. Nadie trabajaba lo suficiente, entre todos se acusaban de fulano trabaja menos para que los demás lo mantengamos gratis. O sea, la rencilla, la discordia, el odio era absoluto. El tipo no lo podía creer. Y el director de la única revista de la colonia, quien vivía del dinero de Owen, publica en todos los números una portada diciendo que Owen es un cerdo especulador porque invirtió 2/3 de su fortuna en vez de la totalidad. Es un notable el tema este de los millonarios comunistas. Después tenés todo un entramado de financiación de banqueros concreta, absolutamente probada, la Revolución Rusa, a Hitler, que no era precisamente un amigo del libre mercado. Pueden ver cómo era la economía nazi en los grandes videos que ha hecho mi amigo Tomás, el gentilhombre. Bueno, entonces es una constante histórica, el del millonario que cree que está capacitado para gobernar al mundo y que el Estado debe ser el instrumento para disciplinar a la gente que no sabe lo que es bueno para ella. Esta es la base de Bill Gates hoy, ¿no? O sea, yo sé lo que es bueno para ustedes porque soy más inteligente que ustedes y se lo cree de verdad. Después hablabas de este pedagogo uruguayo que estudió en Francia. Acá en la Argentina está Sarmiento y habrás escuchado a algunos liberales argentinos hablar elogiosamente de Sarmiento. No conocen el ABC de la biografía de Sarmiento. Sarmiento, cuando se enteró que fue nombrado presidente, porque fue designado realmente, estaba en Francia. Estaba conociendo, estaba enamorado del socialismo utópico, que por cierto también eran millonarios. Un aristócrata, que era el conde de Saint-Simon, y un burgués como Owen, millonario, que era Charles Fourier. Bueno, Sarmiento estaba entusiasmado con las ideas del socialismo utópico y vino a Argentina en el barco leyendo en ese trayecto, donde se preparaba para la presidencia, las más recientes obras de Auguste Comte, que es el padre del positivismo, o sea, el padre del cientificismo, que si querés luego conversamos, porque veo que es una inquietud muy lógica de tu parte en referencia a lo que está pasando actualmente. Todos deberíamos preocuparnos al respecto. Y que a su vez era el secretario de Saint-Simon, o sea, el sociólogo socialista por excelencia, Auguste Comte. Por lo tanto, Sarmiento era más socialista que otra cosa, además de un racista empedernido. Él quería una sociedad étnica, ya pensaban así en el siglo XIX, y ahora no piensan muy distinto, ¿eh? O sea, el padre de Bill Gates fue director de la Planned Parenthood, uno de los primeros directivos de esta red de clínicas abortistas, designado por Margaret Sanger, que era la dueña y la fundadora.
Margaret Sanger era miembro del Ku Klux Klan. Bueno, era muy amiga de los dirigentes del Ku Klux Klan, de la gente que se dedicaba a matar mujeres negras y a golpear niños negros en los guetos, ¿bien? Y escribió de puño y letra Margaret Sanger que el aborto sería el instrumento del progreso para librarse, cito literalmente, del peso muerto de la basura humana. Vos lo escuchás hablar a Bill Gates de su padre, que te dice que es su mayor influencia, y dice, cuando éramos chicos hablamos de la necesidad de detener el crecimiento poblacional en la mesa. O sea, se crió así. El papá de Gates era otro fanático del malthusianismo, de la idea eugenésica de sobran estos, el mundo tiene que ser para nosotros estos poquitos que realmente lo valoramos, que realmente somos conscientes de la importancia del medio ambiente y de la salud pública y tantas cosas más. Claro, sí, claro, sos rico. ¿Cómo no vas a tener la oportunidad de preocuparte de todas esas cosas mientras otra gente tiene que batallar para vivir y encima vos les querés cargar impuestos y obligarlos a comprar tus productos en vez de brindarles un mercado competitivo donde puedan ahorrar? Bueno, en fin, es una historia muy vieja. Y Rothbard decía, por ejemplo, sobre este tema de las conspiraciones, ignorar que la historia de la humanidad se dirime en muchos casos por una reunión de personas con malas intenciones que conjuran o conspiran contra todos los demás, es ignorar completamente la historia y la naturaleza humana. Ahora, yo estoy de acuerdo con Rothbard también en esto, lo que ellos decidan no va a traducirse en la realidad, porque todos los planes y todos los grandes planificadores fracasan. O sea, pueden tener éxito en una serie de proposiciones, pero no van a lograr moldear al hombre, que felizmente es libre, por obra de la providencia, si querés, vos que crees en Dios, y yo también comparto la idea de que es milagroso eso, somos autónomos, tenemos libre albedrío, entonces siempre en algún punto se les complica. Como se le complicó al Imperio Romano su proyecto de dominación mundial, como se le complicó a Napoleón y a Hitler, como se le complicó a Stalin, a Mao y a todos los comunistas, se le va a complicar a estos tipos. Por más que sean plutócratas y por más que sean más eficientes, porque la tecnología los está ayudando mucho. O sea, yo celebro la tecnología, pero no tenés que enamorarte de la tecnología. Pues la tecnología, como las armas o como las drogas, tiene un valor neutro. Te dicen, una mujer se drogaba y mató a sus hijos. Y sí, bueno, sí, la mujer mató a sus hijos. El 99% de quienes fuman marihuana no matamos a nadie nunca. O sea, es una estupidez ese razonamiento. No mató a los hijos la marihuana. Los mató la mujer. O sea, es totalmente estúpido. O las armas. Ay, sí, fulano mató a su mujer de un tiro, hay que prohibir las armas. No, querido, si la mujer hubiera tenido un arma, también se podría haber defendido, y ese es el principio por el cual reina la delincuencia, porque los hombres de bien no tienen armas para defenderse y las armas las concentran los criminales del Estado y los criminales comunes que siempre están asociados con el Estado, los jueces que lo sueltan, los policías que liberan zonas, cosa que en Latinoamérica conocemos muy bien. No me vengan con eso, ni las armas son malas, ni las drogas son malas, ni la tecnología es mala. Malos son los hombres, y hay hombres malos y hombres buenos. Y eso es clarísimo, y no es relativo. O sea, como dicen ahora los posmodernos. Ahora te dicen la tecnología no es buena per se, ni mala per se. Si está concentrada como está, en manos de unos inescrupulosos, en coalición con los gobiernos, para espiar, controlar, manipular y dominar a una enorme masa de gente ignorante y otra consciente, pero contra su voluntad, y obviamente no va a ser un buen resultado para el mundo. Todo el entusiasmo del comunismo, desde el fracaso del muro de Berlín, se centra en la tecnocracia, en el comunismo tecnológico. Fíjate que esta mujer Grimes, la esposa de Elon Musk, la madre del hijo de Elon Musk, dijo: los comunistas tienen que estar felices porque el progreso tecnológico nos permitirá muy pronto cumplir su sueño. Y decís, es la mujer del hombre más rico del mundo. Esto parece un contrasentido, pero cuando estudias la historia de todo esto, no lo es. La filantropía no solo te permite no pagar impuestos, lo cual sería glorioso, a mí me parece perfecto. Ahora, lo peor es que te permite hacer negocios terriblemente más groseros y más liberticidas que con tu propia empresa libremente, y que encima te hagas buena prensa por ello. Obviamente que no es todo así, pero pueden hacerlo y lo hacen sistemáticamente. O cuando te quieren meter toda esta basura medioambiental con sus fundaciones, lo cierto es que en realidad están haciendo enormes negocios, como el de los aviones ecológicos, todo esto está subsidiado.
romper calles, que es lo que está haciendo ahora Biden con Build Back Better, o sea, la locura keynesiana de cavar pozos por la noche y taparlos por la mañana, o sea, generar empleo con cosas que no son necesarias, lo peor que podés hacer. O sea, porque no solo va a ser empleo completamente fugaz, sino que es un dispendio de recursos de la gente que sí trabaja. Hay que reconstruir todo. ¿Y con qué lo hacen? Con Caterpillar. ¿Y quién se compró Caterpillar? Bill Gates. ¿Y los avioncitos de hidrógeno quién los hacen? Cero Avía se llama la compañía, por emisión cero, Bill Gates y Jeff Bezos. Y ahora en España, en Francia, en Inglaterra, tenés proyectos de prohibición completa de los vuelos menores a 2 horas por el tema de la contaminación de los vuelos tradicionales, lo cual está encareciendo el costo de viajar más que nunca en la historia. O sea, estas últimas regulaciones y la pandemia han subido el precio de volar más que nunca. Por eso fíjate qué ironía. Yo estoy muy en desacuerdo con los patriotas, entre comillas, conservadores, nacionalistas en este tema. No estamos ante una integración, ni mucho menos. Los estados nacionales no son la antítesis del globalismo. Seguime en el razonamiento. Ahora es más difícil viajar que antes. Ahora hay más fronteras que antes. Ahora es mucho más difícil visitar otro país, instalarte en otro país, el comercio internacional. Todo tiene muchos protocolos, requisitos, burocracias, prohibiciones, cepos completos. O sea, estamos mucho menos integrados que antes y todo lo que está pasando a través de estados nacionales. Todo lo que hablamos hasta ahora, ¿qué es? La educación pública para adoctrinar las mentes y convertirte en esclavo. Es un Estado nacional, no son escuelas de la ONU. Lo inventó el Estado nacional, Sarmiento lo inventó. Lo inventaron los socialistas progresistas del siglo XIX que necesitaban construir el Estado nacional con gente convencida de que nosotros somos el Estado. O sea, a través de ese periodo histórico, ellos lo crearon y ahora lo utiliza el globalismo para imponerte la misma idea en todo el mundo. Pero el Estado Nacional es cómplice, nadie te invadió. No es que te obligaron, el ejército, los cascos azules vinieron y obligaron a la calle Pou a encerrar a la gente y a meter preso a Fernando Ferreira, no sé si lo conoces. Mi amigo Fernando, que lo metieron preso por ejercer su derecho a protestar, ahí en Uruguay. No es que a Fernández le puso una pistola en la cabeza. No hubo una invasión, los estados nacionales se pusieron de acuerdo en hacerle la guerra a su propia población y es lo lógico. Las mafias tienden a asociarse entre sí y hay mucha gente ganando dinero con esto. No son 3 familias, no es Bill Gates y Soros en un sótano lúgubre decidiendo qué va a pasar en el mundo. Son probablemente unos 10.000, no más que eso, unos 10.000 degenerados entre dueños de corporaciones que ganan con esto y políticos que mandan y toman decisiones relevantes que decidieron que encerrar a todo el mundo y quitarnos los pocos derechos que nos quedaban era maravilloso porque no nos íbamos a resistir, ya estábamos suficientemente estupidizados y ¿saben qué? Les dimos la razón. Tal cual. Bueno, no podría hacer una lista tan grande de todas las cosas que me gustaría acotar, por eso si no es mucho pedir, tal vez en un futuro hagamos otro video, porque la verdad que hay temas ahí que me gustaría complementar, que estoy totalmente de acuerdo con vos. Temas preocupantes como el tema de esta tecnocracia que estamos viviendo, como vos decís, y cuando lo mencionaste al principio me trajo a la mente un versículo de la Biblia. En Apocalipsis dice, una de las bestias que apareció, dice que le dio aliento a la imagen de la bestia para que hablara y para que los que no creyeran en ella o no se sometieran a ella fueran muertos. Pero pensaba, qué curioso, ¿no? Dar aliento significa, como por así decir, darle vida a algo que es inanimado, ¿no? Y me recordó mucho al tema de la inteligencia artificial y quién sabe si quizás en un futuro no muy lejano sea una inteligencia artificial la que nos dé órdenes y a la que tengamos que servir y someternos para poder vivir. Pero en fin, nada, me quedó eso resonando por ahí, que la verdad que sí es sumamente preocupante porque parece como que, como vos decís, nos están constantemente diciendo de que no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, no deberíamos tener esa libertad. La libertad hoy en día se está transformando, por así decir, en una enfermedad prácticamente, en un trastorno psicológico o mental. La otra vez leí en un artículo australiano donde el título era una pregunta y decía, ¿es la libertad un trastorno mental? Y no lo decía de forma irónica, sino lo decía como asegurando de que el concepto de libertad es una locura,
no es algo que está mal y es algo que piensan aquellos que deliran. ¿Vos sabías que cuando había esclavitud, la psiquiatría, a principios del siglo XIX, o sea, la incipiente psiquiatría, tipificaba al esclavo que se escapaba y que buscaba su libertad como enfermo de drapetomanía? Literalmente inventaron una palabra para definir la enfermedad mental, entre comillas, de querer ser libre, que es lo más natural, lo más cuerdo, lo más racional, lo más autoconsciente de cualquier ser humano. Querer ser libre, o sea, ejercer esa propia autonomía que está desde que naciste en tu naturaleza, por la cual vos vas a sentir los errores que cometas en tu cuerpo, vos vas a disfrutar de los buenos resultados de tus decisiones, vos vas a sufrir, a llorar o a ser feliz o a amar, porque somos individuos y es así, o sea, es brutalmente indiscutible. Y sin embargo, la ciencia, comillas, dijo cuando era conveniente que el esclavo que quería escapar era un enfermo mental y hasta le puso un nombre al supuesto trastorno. No estamos muy lejos de ello. Y a ver, hay que entender que el cientificismo es lo contrario a la ciencia, porque la ciencia parte del espíritu crítico, de la revisión permanente de los conceptos, de que jamás existan verdades establecidas o indiscutibles, sino que siempre estén sujetas a la revisión. El cientificismo es todo lo contrario. El cientificismo dice: esta provisoria conclusión de consenso entre la comunidad científica, compuesta por hombres falibles y que no siempre están separados, como advierte el método científico, no tienen intereses en disputa en sus investigaciones. Bueno, o sea, la mayoría, la tiranía de la mayoría, no quien tenga la razón, la tiranía de la mayoría va a decidir científicamente qué le vamos a imponer por la fuerza al resto del mundo. Es la misma visión que tenían los curas cuando concentraban el conocimiento y prohibían leer hasta los reyes, razón por la cual el punto más sombrío y decadente de la historia humana, subrayo historia humana, porque tenemos prehistoria e historia, de la historia humana, existió el único emperador analfabeto, Carlomagno, cuyo hijo cura tomaba decisiones por él. Luis el Piadoso, hecho santo. ¿Y cuáles fueron las santas decisiones del emperador analfabeto y su hijo cura? Prohibir, literalmente, el poco comercio que quedaba en la Europa de la Edad Media, del pobrismo. 2/3 de la población europea fallecieron durante el milenio comunista de la Edad Media, donde no había transacciones de propiedad, ni siquiera los señores podían vender sus tierras. O sea, realmente no eran dueños, eran esclavos de la tierra. Vos fijate la expresión siervos de la gleba. Y hay bastante. Siervo de la gleba significa esclavo de la tierra. Gleba significa tierra. Todos eran esclavos de la tierra donde nacían. Nadie tenía derecho a irse del lugar donde nació. Y solo los curas podían leer y el producto era una sociedad absolutamente ignorante y miserable. Mientras la Europa de los árabes, que comerciaban y que tenían tolerancia religiosa, donde los cristianos y los judíos podían practicar su credo libremente y tenían los mismos derechos, tenían alhajas, alfombras, almohadas, albornoces, especias, lujos de todo tipo. Tuvieron a ver los grandes descubrimientos médicos, científicos, la alquimia, o sea, mantuvieron viva la civilización mediterránea. Y también los bizantinos, que eran católicos, pero no obedecían al Papa de Roma. Católicos ortodoxos. Los bizantinos, lo mismo, comerciaron, se defendieron de todas las embestidas hasta que finalmente caen con el asedio de los turcos, pero tenían una prosperidad y un avance y una libertad y una vida mucho mejor que la que tenían en el reino oscurantista. Bueno, ahora, ahí tenías la santa pobreza, ahora tenés la santa ciencia que te está diciendo algo parecido, que te está diciendo: tenés que acostumbrarte al no tendrás nada pero serás feliz, que es el lema del gran reinicio, a una realidad material cada vez más pobre en el nombre de preservar el medio ambiente. Yo no sé si vos viste que el diario El País sacó un artículo de un grupo de expertos, viste, muletilla que ya... Obvio. Sinónimo, viste, de los comisarios de los soviets, viste, un grupo de soviets, deberían decir, que dijeron que la gente va a tener que vivir en ciudades verticales, que nadie va a poder vivir en el campo, que vamos a tener que vivir sin luz, que el trabajo lo van a tener que hacer los robots, porque a ellos se les ocurrió que de esa forma no va a explotar el mundo. O sea, Malthus empezó con esta locura de que como la Tierra es escasa, parece razonable, todos los delirios son verosímiles, ¿viste? Como la tierra es finita y cada vez nace más gente, moriremos de hambre inevitablemente. Mirá, en rima y todo. Bastiat lo refuta en 1830.
Hay que ver el capítulo que Bastiat le dedica a Malthus, muy minucioso, muy preciso, incluso muy amable. Dice que él entiende los buenos deseos de Malthus, entiende cómo se equivocó, pero se está olvidando del factor de la innovación técnica. O sea, cuando la tecnología está sometida al mercado en un grupo de inescrupulosos, lo que te permite es la revolución verde, por ejemplo. Que ahora tenemos a los veganos quejándose de los transgénicos y bla, bla, bla. La revolución verde evitó que la India, literalmente, la mitad de la población muera de hambre. El problema es la concentración. Y ahora, ¿quién concentra los transgénicos y las semillas? Monsanto, de Bill Gates y BlackRock y demás. Pues también, o sea, están en todas partes. Pero la revolución verde en sí es un ejemplo. Se quejan estos tipejos de decir, el mundo tenía 1.000 millones de personas a principios del siglo XX y ahora tiene 8.000. Y decís, ¿de qué te quejas, idiota? Hay que estar contentos, hay que descorchar champán. ¿O acaso sos un misántropo en vez de un filántropo y odias a tu especie? O sea, si hay 8.000 millones es porque logramos alimentar 8.000 millones con la misma tierra que Malthus decía que se iba a agotar. Son unos miserables. Ellos quieren generar un modelo social de exclusión totalitario hecho para un grupo de elegidos y el resto para ellos se tienen que ir dejando de reproducir, los que no muriéndose de hambre, los que no muriéndose en guerras. Te cuento una analogía que te va a interesar. En 1930, viste que Huxley escribe Un Mundo Feliz. Pero hay un italiano menos conocido, que es un gran escritor, yo te lo recomiendo. Muy interesante, un escritor creo que católico, medio facho, pero interesante. Giovanni Papini tenía un gran sentido del humor. Y Giovanni Papini escribió un libro, también distópico, buenísimo, que es el mejor escrito de todos, porque tiene mucho sentido del humor, que se llama Los Diarios del Gog. No sé si lo escuchaste. No, no me suena. Es una gran novela, te la recomiendo mucho, y a toda la audiencia, creo que les va a gustar mucho. 1930, 1932. El Gog es un demonio bíblico, ¿viste? Que reencarna en un empresario norteamericano millonario. 1930, Tipo Carnegie, Rockefeller, Gates. ¿Hacía autos ese demonio, no? No, es buena igual, porque lo ve a Ford también y son amigos, o sea, pero el demonio en cuestión tiene, al encarnarse ese demonio en él, de repente le deja de interesar la empresa y le empieza a interesar la cultura, la sociedad, cómo cambiar al mundo. Y empieza a viajar por todo el mundo, el millonario norteamericano. Va a visitar a Gandhi, bueno, y Gandhi es un personaje y le saca todo lo malo que le puede sacar a Gandhi. Va a visitar a Einstein, creo. No, creo que Einstein no. A Freud, seguro. Y a Henry Ford, que es su amigo. Viste, distintos protagonistas de la época y tienen charlas de sus ideas alocadas de qué hacer con la gente común. Y hay un capítulo donde él está en su chimenea, está cansado, volvió de un viaje a no sé dónde, de África, de hacer algún daño por ahí, y está tomando un whisky y recibe correspondencia. Abre y hay una carta que dice FOM, F-O-M, el sobre. La abre y se encuentra una invitación donde dicen, somos un grupo de personas como usted. Somos de los que hemos logrado destacarnos más, los que tenemos más capacidades y somos los más lindos y los mejores y bla, 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 pero estamos muy preocupados por el sufrimiento del mundo. Somos conscientes de que la torta es la misma y cada vez hay más bocas para alimentar. Y nos consterna que haya niños pobres, hambrientos, enfermos, discapacitados. Por eso queremos invitarlo a formar parte de esta nueva iniciativa filantrópica secreta. Friends of Mankind. Amigos del bienestar humano, amigos de la humanidad. Nosotros nos dedicamos a brindar una solución silenciosa e indolora para exterminar a los pobres, a los niños enfermos, a los discapacitados. Entonces los matan de manera indolora, pero los matan. ¿Viste? No se dan cuenta, los envenenan y los matan. Entonces esa es su solución para enfrentar la pobreza. Jonathan Swift, que es un escritor irlandés del 1700, 1600, decía, tengo la solución para erradicar la pobreza infantil. Matemos a la mitad de los niños pobres y démoselos de comer a la otra mitad. Y obviamente era una sátira brutal contra los delirios de su época, los de Papini también, y sin embargo estamos viviendo eso ahora, donde nos dicen en la cara que quieren detener el crecimiento poblacional y que quieren tender al decrecimiento económico y que seamos más pobres nosotros. Obviamente lo que está implícito es más ricos ellos. Bueno, es una gran parodia, ¿no? Vivimos una obra de teatro. Esperemos que les vaya mal todo, John. Hay que tener un poco de esperanza también en ese sentido. Sí, ni hablar.
Digo, nuevamente, son un montón de temas que me gustaría acotar, pero estoy de acuerdo con vos. Esto de bueno, a ver, ¿cuántas veces nos viene? ¿Hace cuántos años? Lo que pasa es que la gente tiene una memoria muy corta. Yo no soy una persona de memoria prodigiosa, pero reconozco que las masas en general tienen cero memoria. ¿Cuántos años hace que nos vienen pronosticando el fin del mundo para dentro de 5 años? Para dentro de 10 años y llega el día, no pasa nada y le seguimos estirando unos años más. Le vamos haciendo algunos cambios, ¿no? Cuando no es que la Tierra se iba a calentar, en un momento era que se iba a congelar, que la capa de ozono, que etcétera. Entonces digo, el problema más grande que yo veo es que la gente no es capaz de pensar por sí misma. Hay mucho por las dudas. Lamentablemente, el por las dudas es uno de los dogmas que reina hoy en día. Es, bueno, sí, entendí lo que vos me dijiste, está clarito, no hay, es irrefutable, pero por las dudas voy a hacer caso a lo que me mandan de arriba. Entonces digo... Igual, mira, si ellos quieren, está bien. O sea que está bien. Lo lamentaremos si pasa algo. Tampoco le va a pasar a todo el mundo. Va a ser un grupo muy pequeño, pero vos no crees que tu amigo esté en ese grupo, obviamente. Tu mamá está en ese grupo, tu primo está en ese grupo. El punto es que hemos llegado al momento donde no quieren tolerar que nosotros tengamos nuestro por las dudas, ¿entendés? O sea, vos sos el que no tenés derecho a dudar. O sea, lo que está en disputa ahora es que no tenés derecho a cuestionar, a criticar, a hacer una investigación de ningún tipo, a interpelar, a reflotar los estudios de las revistas especializadas de antes de ayer que te decían que esto es un delirio, que la manera de abordarlo era completamente distinta. ¿Entendés? Ese es el gran problema. Hemos vuelto al oscurantismo. La Tierra es el mundo digital en el cual estamos cada vez más metidos. El encierro ha apuntado a eso, a que uses cada vez más computador, más de lo que ya lo usabas, más de lo que era el progreso espontáneo y necesario, un paso más allá, y ya estás tan atado a esto que te borran de YouTube y te borran del mundo. Así que no te preocupes, que sé lo que es estar preocupado por los strikes. Cada vez que me ponen un strike se me para el corazón. O sea, yo estoy trabajando con 8 personas. O sea, estoy cumpliendo un sueño en gran medida. O sea, hablarle a 370 y pico mil suscriptores. Que un documental mío hecho con 2 centavos tenga 2.600.000 visitas en base al mérito y al esfuerzo que fue el documental del Papa. Para mí es cumplir mi sueño. Yo estoy muy feliz en ese sentido. Soy muy agradecido con la vida. Pero los tipos hacen así, desapareciste. O sea, desapareciste. No importa quién seas, el mérito que hayas tenido, cuánto te quería el mercado. O sea, esa es la gran crueldad de todo esto. O sea, no somos los youtubers progres, esos payasos patéticos que están queriendo que les den beneficios laborales, ¿viste? Distribución de audiencia. Ay, es increíble. Justo eso hablábamos el otro día en un grupo, que justamente algunos ahí ponían la objeción y decían, bueno, pero es una empresa privada, YouTube, y tiene sus términos. Y vos tenés que acotar los términos de ellos y la clásica. Y si no te gusta, hacé tu red social. Yo tengo un contrato donde dicen que no van a entregarle mi información al gobierno sin orden judicial. Lo dice Twitter, lo dice Instagram, lo dice YouTube. Y sin embargo, las pruebas son que todo lo que hacemos es procesado automáticamente, sin ningún tipo de filtro y sin intervención de nadie por los data centers de la NSA, y eso es un hecho objetivo, y quien lo niegue es un negacionista porque está negando la verdad. Por lo tanto, no son una empresa privada. Mira, Juan Ramón Rayo, yo con el tiempo he aprendido a volver a respetarlo más, digamos, decir que una persona inteligente, educada, lectora, no es un tipo educado con Wikipedia, pero eso me sorprende, me gustaría discutirlo alguna vez con él. ¿Viste eso de no, son empresas privadas? ¿Qué empresas privadas, hermano? ¿Querés que hagamos la lista de los tongos que tienen con el Estado? Porque ese tipo de emprebendarios, ese tipo de oligarca chupasangre que prefiere mercados cautivos a personas libres, ha sido el enemigo mayor del liberalismo siempre. Han sido más enemigos de nosotros que los propios comunistas. Y por eso han financiado a los comunistas y a nosotros se han tratado de eliminar por todos los medios, y lo están haciendo ahora de nuevo, que vos ves y decís, uy, pero este canal ya no está, y la Contra TV lo borraron, había un momento que era Iluenga, se fue, viste, era terrible, ¿dónde están? O sea, los desaparecieron para siempre, te chupan como las dictaduras militares del pasado, pero porque ahora nuestra identidad está completamente digitalizada. Hay que tener un poco de conciencia al respecto. Entonces digo,
uno a veces se pone a pensar y decimos, bueno, ¿hay alguna solución? ¿Existe alguna, para ir también cerrando un poco, porque es para hacer un video de 6 horas mínimo, ¿qué se puede hacer? Porque los problemas, a los que estamos en esto, los tenemos bastante bien identificados. El tema son las soluciones. Yo no creo que vamos a poder solucionar los problemas, como quien dice, apagaste un switch y se arregló, pero por lo menos a ir aguantando la carpa para que no se huele. Entonces, ¿qué propones vos para las personas que nos escuchen, que podemos hacer para por lo menos frenar un poco esta avalancha que se nos viene arriba? Mira, te voy a dar vuelta al razonamiento, todo lo malo que veníamos hablando sobre la censura. ¿Por qué tienen que desplegar semejante mecanismo represivo? Porque hay una cantidad de gente que se les está retobando inmensa. Mi canal es testimonio de ello, y todos los caídos, o sea, porque realmente todos los caídos, los que ya no están, también, o sea, esas porquerías humanas de youtuber progres, delincuentes fascinerosos, como el mexicano ese infeliz que le hace la propaganda, la exégesis a George Soros, que literalmente un tipo que ganó plata con guerras, matando gente, traficando personas, literalmente utilizándolos como peones asociados con los narcos, sus fundaciones repugnantes, que tengo un programa ahí con una profesora de Georgetown que lo cuenta perfectamente, lo que hacen la ONG de Soros con los mexicanos y los migrantes. A ver, por favor. O sea, esos tipos tienen 300 visitas, nosotros tenemos 300.000. Sí, ¿por qué? Porque mucha gente se está preguntando, no es mérito mío. Yo soy el mismo, trato de mejorar siempre, pero tengo mis errores, a veces meto la pata, por supuesto, somos humanos. No me creo el gran periodista, en serio, no me creo Assange, ni remotamente. O sea, es más, me considero más un divulgador. Ahora, el mérito es de la gente. O sea, mucha gente abrió los ojos. Están dando con el garrote porque no les alcanzó con la guerra de la conciencia. Entonces, eso ya te asegura que la llama de la libertad está viva. A partir de eso, yo siempre digo lo mismo. Como nadie quiere ser mártir, y es imposible y es indeseable pedirle a alguien que sea mártir y que se sacrifique, no tiene ningún sentido, hay que identificar todo lo que está mal. Es el Estado y todo lo que lo rodea y lo concomitante y la coerción y lo que tiene que ver con obligar a la gente a hacer lo que no quiere. Entonces, todo lo que está bien, que es el mercado, las transacciones económicas, los acuerdos voluntarios, donde nadie sale dañado. Entonces, ¿vos en qué mundo te querés mover? Tenés que hacer todo en tu vida lo posible para irte moviendo al lado del mercado, a la parte más gris, tirando a negro, o sea, separarte del Estado en lo más posible. Evadir todos los impuestos que puedas, incumplir todas las leyes que puedas, vivir lo más lejos posible de un foco, digamos, de dominio absoluto gubernamental, como son las capitales, donde es mucho más fácil controlarte, ya en Uruguay lo saben bien, que en un pueblo más chiquito, más tranquilo, en la playa donde la gente se conoce, que es otra cosa. Entonces, son decisiones de vida. Tal vez mudarte, no sé, yo vivo en Paraguay, por ejemplo. Yo sabía que esta era tierra más libre que en el resto de los vecinos, siempre quise volver, y cuando pude hice todo lo posible, una epopeya, lidiando con un montón de burocracia judicial, de la cuarentena, ocupas que blindaba el gobierno en una propiedad mía. O sea, toda la locura criminal que genera el Estado, lo enfrenté y me vine acá. Y para mí está perfecto. A ver, lo que yo hice por mi libertad fue infinitamente superior que la ficción de poner un papel en una caja de cartón. O sea, ¿qué clase de pensamiento mágico infantil, surrealista, lleva a la gente a pensar que un Milei o un quien sea, un Trump, un Bolsonaro, un cachito de los palotes, va a sacrificarse él y sus intereses y pelearse con una casta de gente mucho más poderosa todavía, realmente, para defender tu libertad? O sea, en serio. Y que uno que dice que renuncia al sueldo cobra 9 veces más que eso en asesores y gastos de representación. Decís, por favor. O sea, si vos crees que te va a salvar otro, listo. Cruzate de brazos y esperá que te van a venir a buscar. O sea, tarde o temprano te va a pasar lo peor que pueda pasar. La ley de Murphy va a recaer sobre vos. O sea, todo lo peor que pueda pasar, te va a pasar si asumís esa actitud. En cambio, si decís, yo voy a ahorrar, yo voy a hacer otra cosa, o al contrario, voy a renunciar a esta actividad que me da más plata por esta otra que me da más libertad. Voy a educar mucho más a mis hijos yo que lo que el colegio, o incluso me voy a atrever a educarlos solo yo. Y hay cada vez más casos, ¿eh? Por eso Macron lo quiso prohibir en Francia, porque la gente se está dando cuenta. Entonces, yo no estoy diciendo que estamos perdidos. Yo creo que hay que hacer todo lo posible para, hedonista y epicúreamente, que es muy noble el hedonismo, a diferencia de lo que dicen los conservadores hoy. ¿Qué propugnaba Epicuro?
Trata de buscar el mayor placer y la mayor felicidad posible para vos y la gente que querés, literalmente, sin generarle ningún daño y ningún mal a nadie más. Esa máxima de vida es revolucionaria. Porque con lo que nos estamos enfrentando es con el totalitarismo. El totalitarismo es colectivista. Entonces, si vos lográs apartarte del rebaño sin molestar a nadie, pero vivir tu Edén, tu jardín, como diría Epicuro, ya has hecho lo más. Predicar con el ejemplo, mostrarle eso a otros, educar a la gente, educarse a uno mismo. Todo conlleva esfuerzo, pero lo vale. O sea, por lo menos esa es mi opinión, ese es el significante que yo le veo a la vida. Y no soy ningún profeta, no tengo ninguna verdad revelada, así que me preguntaste mi opinión y te la doy. De ninguna manera creo que pueda tener las soluciones para los problemas del mundo, porque nadie la tiene. De hecho, a lo más que podemos apuntar es a movernos en un mercado, porque cooperando entre nosotros nos hacemos mejores. No es necesario que todos seamos amigos, y sin embargo podemos beneficiarnos mutuamente. O sea, esa es la estructura social compleja que sirve para lidiar con la compleja humanidad y con la compleja adversidad a la cual estamos acostumbrados, porque la libertad no es refugio, es intemperie. Así que nosotros vivimos como especie de hacerle la guerra a la pobreza, a la privación y a la catástrofe. Así que bueno, yo tengo un poco de fe en la parte buena del hombre. Abracémonos a eso, por lo menos. No, sí, comparto con lo que vos decís, que me parece indispensable que seamos honestos con nosotros mismos. O sea, que empecemos a vivir lo que creemos, porque nos pasa justamente de que muchas personas, todos creemos un montón de cosas, predicamos un montón de cosas, pero a veces somos medio malos a la hora de vivir acorde a lo que estamos diciendo, y a veces preferimos ese sometimiento que vemos que todo el mundo comparte, porque bueno, como todos lo hacen, yo lo voy a hacer. Creo que eso es un gran problema. Siempre digo que el ser humano, la mayoría, ¿no?, prefiere la seguridad de la esclavitud antes que la incertidumbre de la libertad. O sea, vos cuando sos libre, vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Que es algo que, volviéndolo al tema que siempre me gusta citar, cristiano, cuando el pueblo es sacado de Egipto, el pueblo de Israel es sacado de Egipto, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y cuando la cosa se complica, dice, no, pará, vamos a volver a la esclavitud, que allá por lo menos teníamos esto y aquello, y ya se despilfarra todo. Y digo, a ver, vivir en libertad es una responsabilidad. Es como cuando uno deja de vivir en la casa de los padres y empieza a emprender, bueno, no tenés nadie que te esté diciendo lo que tenés que hacer. Tenés que hacer tu vida. Bueno, busquemos eso, que lo hemos ido perdiendo, como vos decís, por parte de la educación, por toda la opresión que nos ejerce el Estado. Y hoy en día más que nunca es indispensable que lo podamos lograr, incluso en el ámbito de la salud. Yo no soy un médico, pero estoy viendo que cada vez más va a ser necesario que aprenda cuestiones de la medicina por el bienestar mío y de mi familia, porque se va a ir al recarajo esto, y ya, bueno, ya se está yendo, pero... John, te reitero mi recomendación, y te voy a pasar ahí la biblioteca para que te bajes los PDF, Némesis Médica, la expropiación de la salud. Iván Illich, que era por cierto un cristiano primitivo, cura que lo echaron de la iglesia, te va a gustar mucho. Y algún día conversamos de si que tenés ganas de religión y libertad, que tengo mis puntos para conversar ahí, si querés en el próximo programa de acá un par de semanas. Como te digo, hace mucho tiempo que te sigo y que estoy haciendo videos. Hay personas que vos preguntas, alguien en un grupo, alguien tiene el teléfono de tal, y justamente el tuyo, la única persona que yo conozco que podía tener acceso a vos es Lucas, al que le agradezco mucho, Lucas, por hacer posible esta charla, y bueno, nada, pero te agradezco mucho por, no solamente por participar en este video, sino por tu trabajo, porque a veces uno de los problemas que yo creo que tenemos las personas que amamos la libertad es que a veces nos sentimos solos. Y a veces uno se siente solo y uno empieza a creer que no vale la pena, que soy el único que estoy en esto, porque no lo ves, porque hablas con tu vecino, hablas con el del kiosco, hablas con él, y vos decís, soy un pez en un estanque de cocodrilos que me van a comer. Entonces, nada, es una lucha, la lucha por la libertad es una lucha que vale la pena darla siempre. Y bueno, te fuiste para Paraguay como Artigas. No sé si sos un fan de Artigas. Yo no conozco todo de Artigas, pero hay muchas cosas de él que me gustan mucho. Y a pesar de que la izquierda lo ha tratado de difamar diciendo que era un contrabandista,
¿no? Imagínate qué horrible una persona que no paga los impuestos para hacer negocio y una persona que creía en la libertad y muchas cosas, bueno, en muchas Me cosas. cae muy bien Artigas. Con libertad no ofendo ni temo. Artigas era contrabandista, antiesclavista, hasta que se llegó a liar a tiros con los brasileros, con los portugueses que traficaban esclavos. Era liberal de la línea de Thomas Paine, era un discípulo de Thomas Paine, tenía esa idea del federalismo y le fue mal como a todos los buenos de las revoluciones americanas, que a Mariano Moreno lo envenenaron, que Artigas exiliado, estuvo preso también, a Miranda lo entregó Bolívar, que se convirtió en un dictador y entregó a su mentor y al padre de la libertad americana y terminó en un calabozo, y Thomas Paine, que le censuraban los libros en Estados Unidos, del país que fundó. Mirá qué ingrata que fue América con sus verdaderos libertadores. Bueno, y como un gusto Artigas, la charla, John, la verdad la pasé que quiero muy para bien. cerrar, una frase que me gusta mucho de Artigas, que la aprendí hace poco, que dice, nuestros opresores, no por su origen, sino por el mero hecho de serlo, son el motivo de nuestro odio. Es una frase Excelente. que me gustó mucho. Bueno, pero para terminar con Mariano Moreno también, ¿no? En esa línea, si los hombres no se educan, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que puede, lo que debe y lo que está obligado a defender, correremos la trágica suerte de mudar estas cadenas por otras nuevas, cambiando de tiranos sin abolir la tiranía. Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Nuestro trabajo